Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La Alianza de los llamados gobernadores del noroeste anunció nuevas medidas conjuntas. Este lunes, los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila informaron estrategias de combate a la delincuencia en la región. Durante la reunión de coordinación regional en materia de seguridad, los tres gobernadores acordaron desarrollar esquemas operativos de seguridad regional y comunicación interinstitucional para localizar objetivos prioritarios, acciones de alerta temprana o despliegue de acciones. Además, homologarán criterios para evitar la propagación de la COVID-19 en los centros penitenciarios de esas entidades, medida que se suma a la acordada en abril, cuando instrumentaron un protocolo único de manejo de cadáveres de personas fallecidas. Los gobernadores también pidieron al gobierno de México modificar el esquema fiscal y mejorar la distribución de los recursos para enfrentar las consecuencias de la pandemia y que se regrese a las entidades proporcionalmente a lo que aportan a la federación. Jaime Rodríguez, Francisco Cabeza de Vaca y Miguel Riquelme señalaron que las tres entidades aportan el 14% del Producto Interno Bruto del PIB y más del 20% de los impuestos que recauda la federación, y a cambio solamente reciben migajas de esta. ¿Qué piensan los panelistas? ¿Es una buena idea esta alianza regional o busca ser un contrapeso a las medidas de la federación? A ver, Alejandro, estaba yo revisando la historia y hay un momento en el cual esos tres estados quisieron formar la República del Río Grande y separarse del país. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Se puede, digamos, traducir de esa manera? En 1840 fue ese intento separatista. ¿Cómo lo ves ahora? Pues justo, ¿no? Y luego quedan estas reminiscencias legales de los estados que se coaligaban en contra de la federación, etcétera. No es algo nuevo en una república en donde la federación se decretó por decreto desde un centro, pero que finalmente el sistema político se desarrolló desde un ámbito muy centralizado. Pero es cierto que con la democratización y las alternancias también han asumido mucho mayor protagonismo los estados, y pues yo creo que es parte del estira y afloje que tiene que haber entre estados y federación. Lo importante es que siempre sea dentro del orden constitucional, dentro del marco legal. Por ejemplo, veo muy bien que estén planteando medidas coordinadas para mitigar la COVID-19, por ejemplo, en centros penitenciarios, o que generen estas iniciativas de carácter más regionalizadas a partir de las realidades de cada uno de los territorios, así como aquí en la Ciudad de México se está planteando lo del semáforo de la megalópolis y esta estrecha colaboración que ha tenido la Ciudad de México con el Estado de México, sobre todo pues que son entidades que comparten, pues básicamente cruzas una esquina y estás en una entidad y cruzas a la otra y regresas a esta entidad. Entonces eso a mí no me preocupa, y sí me parece bastante inoportuno y fuera de tiempo el replanteamiento del pacto fiscal cuando estamos en plena emergencia sanitaria. Eso me remonta un poco a los debates de las provincias españolas más ricas que se quejan de que los recursos que ellos generan sean transferidos a las más pobres, que es como finalmente el sustento de un pacto fiscal progresivo y de solidaridad en un país. Me parece a lo sumo inoportuno, pero yo creo que no puede haber tabús en el debate público y que eventualmente, llegado el momento, también son de los temas que tienen que debatirse y sobre todo a partir de la persuasión convencer por qué es importante que exista la solidaridad fiscal, pero sobre todo también que los estados incrementen sus capacidades fiscales y de recaudación de impuestos, porque son bastante bajos y en muchos casos hay una elevada dependencia de los recursos que les destinan la federación. Claro. Martín, mi banco, contrapunto. No estoy de acuerdo, pues, de hecho me ganó el punto. Pues en seguridad me parece perfecto que se coordinen, de hecho ya se tardaron. O sea, y va relacionado con lo que dije en el bloque anterior, de que pues, la seguridad es materia también estatal y municipal, y si la Guardia Nacional no está sirviendo y no va a servir aunque se conforme como lo quieren conformar, bueno, entonces lo que tenemos que empezar a hacer es ahora hacer una reforma desde abajo, y los gobernadores son fundamentales. Y lo del pacto fiscal, efectivamente, es yo creo que un sinsentido plantearlo, una, ahorita, y dos, de la manera en que lo están planteando es discriminatorio, ¿no? Tendrías mexicanos de primera y de segunda, porque la manera en que se planteó fue, efectivamente hay estados que por su ubicación, por su historia, van a producir más. Y esa riqueza se va a repartir conforme a fórmulas equitativas para todos los ciudadanos mexicanos. ¿Se escucha? Sí, se oye. Para todos los ciudadanos mexicanos. No importa si seas chapaneco, si seas de Oaxaca, etcétera.
Entonces, el discurso elitista de que nosotros, los de Nuevo León, somos ricos, que vamos a compartir lo que nosotros hacemos, bueno, entonces, ahora sí, como dice Alejandro, ponte tú a cobrar impuestos y a ver cómo te va, porque también está muy fácil nada más estar pidiéndole dinero a la federación. Yo miraría un modelo híbrido, ¿no?, en donde se cobran algunos impuestos, los gobernadores empiecen a gobernar, ¿no?, pero no se deshaga la responsabilidad y la solidaridad fiscal con los estados que, insisto, por su ubicación o por cualquier otra cosa, no se han desarrollado y no tienen tantas oportunidades de generar dinero por sí mismos. Villagrán. Yo la verdad, Genaro, es que no veo en esto ninguna amenaza. Yo veo 3 gobernadores que le están dando el ejemplo al presidente y a la nación, porque Cabeza de Vaca es del PAN, Jaime Rodríguez es independiente y Miguel Riquelme es del PRI. Ellos están trabajando al final de cuentas por algo muy parecido por su zona metropolitana, tal como ocurre aquí en la Ciudad de México cuando se trabaja con el Estado de México o con Puebla, de vez en cuando con Querétaro, pero bueno, ellos están pensando en fortalecer las medidas de seguridad allá porque consideran, como ya lo han denunciado mucho, que la federación no les está mandando suficiente seguridad y al final de cuentas las notas malas que se llevan respecto a la cantidad de muertos, narcotráfico, pues escenarios negros, son ellos. Entonces yo celebro esta unión. Ahorita menciono exactamente en qué van a empezar a trabajar juntos. Y respecto a lo del pacto fiscal, yo no he escuchado que salga directamente de ellos. Esto fue una declaración que hizo también otro gobernador del PAN en Chihuahua, Javier Correa Jurado, y al final yo reconozco de dónde surge eso. Si los ciudadanos de aquella entidad son los que dan más a la federación y la federación no les está respondiendo, se entiende que en algún momento ellos están pensando en esto. Ocurre lo mismo aquí en la Ciudad de México con las alcaldías. Acá, por ejemplo, Cuauhtémoc generamos mucho y se va al gobierno central y acaba en Iztapalapa y entonces Cuauhtémoc se queda como si nada. O sea, esa clase de cosas son cosas que se tienen que estudiar y yo personalmente las entiendo. Y respecto a estos 3 gobernadores, como les digo, yo no veo que tengan como una intención separatista. Ellos acordaron que van a incrementar la comunicación interinstitucional, la localización de objetivos prioritarios para aquella zona del norte del país, no es lo mismo que pues la zona sur o centro, ¿no? Un despliegue coordinado de acciones y mejores los vínculos del C4 y del C5, es decir, intercambio de información en términos de seguridad, qué bueno por sus ciudadanos, así como reuniones periódicas quincenal y mensualmente. O sea, cualquier esfuerzo que vaya en el pro de mejorar la comunicación entre 3 instituciones, pues yo la veo positivamente. Van a tener reuniones los mandos de las fuerzas de seguridad de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Van a promover la participación ciudadana y continuar conteniendo a la delincuencia. Entonces, en términos generales, pues yo lo veo bien, qué bueno, y pues espero que el gobierno federal entonces pues se ponga las pilas y respalde a los estados del norte. En este momento, Tamaulipas venía con grandes índices de delincuencia, pero en los primeros 4 meses de este año han bajado y pues lamentablemente las cifras las han aumentado estados como el Estado de México. Entonces, pues qué bueno por Cabeza de Vaca, por el Bronco y por Miguel Riquelme, pues que sigan así y ojalá más estados se pongan las pilas pues para combatir esta ola de inacción de la 4T. A ver, y no hay en esa coordinación, digamos, regional, ¿no podría haber una especie como de desinformación en el sentido de que la federación está diciendo algo y de repente regionalmente, si tú habitas en uno de estos estados, digamos, sobre todo para el tema de la reapertura y para el tema del regreso a esta nueva normalidad, que si de repente ves la conferencia vespertina y dicen hay una cosa y de repente la autoridad en tu propio estado dice otra, ¿eso no podría, digamos, causar inquietud en la ciudadanía de esos estados, Ana? Definitivamente hay una confusión, pero es una confusión que somos como una liga que estiran para todos lados desde el gobierno federal. Yo desde el principio había señalado que yo no veía mal que cada estado implementara con sus propias medidas, con sus propios datos de sus institutos de salud, al ser autoridad sanitaria, como Gatell lo ha repetido mucho, sus propios semáforos. Ahorita ya se acordó que tienen reuniones, me parece que todos los jueves o todos los martes, pero bueno, que van a seguir como en esta unión con el gobierno federal. Los mensajes confusos, claro que existen, pero vienen desde el gobierno federal, desde que el presidente contradice a Gatell. Entonces, espero que no exista más. Les digo, este pacto, esta unión, les digo, va a ser en términos económicos y de seguridad. Y lo del coronavirus, pues es que seguimos bien mal. Todo, o sea, ahorita el país ya es todo un semáforo rojo, aunque hace 2 meses nos decían que esto ya se iba a acabar. Bien. Veloz, finalmente.
Bueno, yo creo que sí, que si tuviéramos un gobierno federal como los que teníamos anteriormente, que afortunadamente este no lo es, en cuestión de reprimir a los estados que están tomando decisiones, en castigar a los gobernadores que se están portando contra la ley, porque sí, el artículo 120 y 121 de la Constitución obliga a los estados a ceñirse a las decisiones que toma el gobierno federal y a hacer cumplir las leyes del gobierno federal, y además tiene estas matices de tienen que respetar y no pueden intentar hacer su propia ley porque siempre tiene que imperar la decisión del gobierno federal, cosa que ellos prácticamente están ignorando. Entonces, quienes están, estas personas que se están haciendo llamar las personas que salvaguardan la ley y el Estado de Derecho, pues hoy son las personas que están yendo en contra de un Estado de Derecho y de lo que dice plenamente la Constitución. Ahora, tenemos un gobierno federal que respeta y que no se va a meter en esas cosas, pero yo diría de esto: va a empezar, ¿para qué no le ponen Frente Amplio? Porque es prácticamente un Frente Amplio que se está preparando no porque le interesan sus estados, no porque le interesa el país, se están preparando para las elecciones del 21 y del 24. Los gobernadores no se han portado de otra manera que no sea electorera, pero por favor, prácticamente lo han hecho. Y ven, yo no sé si confiaría estar en un frente en el que está Alfaro, al que le ha salido una y otra vez muy mal tomar malas decisiones, nada más para hacerse el candidato presidenciable o lo que sea que quiera hacer en el futuro. Me parece muy mezquino que en un momento como este, como decía Alejandro hace un rato, en el que tienen que unirse, porque además también es otra cosa que dice la Constitución, tendrían que unirse los estados para respaldar al gobierno federal y a la federación en general y hacer el interés de la ciudadanía lo primero o su primer interés. Lo que están haciendo es tratar de dividir y sacarle provecho poco a poco. La verdad es que yo los veo como unas aves de rapiña que lo único que quieren hacer es ver a la gente con cara de voto y están generando muchos errores. Ya nos quedó claro que estas decisiones que toman para sacar votos pues nos dejan muertos, nos está dejando este problema de las manifestaciones, todo lo que está pasando en Nuevo León que no podemos dejar pasar de lado, lo que quieren hacer en el Congreso local. Prácticamente Nuevo León no respeta absolutamente nada de lo que pasa en el resto del país y cree que puede tomar sus propias decisiones respaldado del resto de los gobernadores. Yo creo que además no podrían quejarse porque este es el gobierno federal que se sienta con ellos periódicamente, con todos los gobernadores. No olvidemos las reuniones de gobernadores a los que muchos se han negado a ir, en los que el gobierno federal les escucha, les dice, a ver, aquí está pasando esto, esto y esto, y han tenido su oportunidad todos de poder hablar con el presidente en algún momento y de las autoridades federales. Entonces a mí no me parece más que un esfuerzo como los que están haciendo de mezquindad para tratar de posicionarse en las urnas y en las boletas, y me parece que lo único que nos están dejando ver es que pues no podemos confiar en ellos como oposición, porque cuando tienen la oportunidad de manifestarse en contra del gobierno federal, como decías Ana hace un rato, pues votan todo a favor, ¿no? Como la Guardia Nacional, sin ningún voto en contra. Bueno, a ver, nos queda todavía un ratote, si quieren seguimos discutiendo ese tema o podemos pasar a este tema que estuvo hoy todo el día en las redes sociales, de la conformación de un supuesto grupo llamado La Boa. Y digo hoy porque a mí mañana no me toca estar al frente del programa, mañana van a estar con Veloz, entonces no me va a tocar escucharles decir qué opinan de este tema. Un minutote para cada quien, para el tema de La Boa y este documento que fue presentado en la mañanera, que por cierto no pudieron confirmar de dónde venía. A ver, empezamos aquí contigo, Ana, que has estado todo el día con el tema. La verdad es que, mira, yo me divertí muchísimo, Genaro, desde que lo vi, no he dejado de reír, he visto videos, es algo ridículo, y yo como Gustavo Madero apenas vi esa cosa, me puse a bailar, y pensé en mi abuelita que le encantaba esa música, y esto del bloque amplio opositor o opositor amplio, se filtró un documento donde es el propio director general de comunicación social, que ahorita estoy buscando aquí su nombre, Omar Cervantes Rodríguez, que cuando lo registra, aquí dice tarjeta informativo, decreto 5 de mayo, CPM, Proyecto Boa. O sea, yo no sé si fue un error, yo no sé si es manipulación informativa, yo no sé si nos querían tener felices todo el día, pero es algo ridículo. Yo ya lo he hablado, no existe una sola oposición, existen muchas oposiciones, no todas las oposiciones son partidistas, cada vez hay más ciudadanos indignados y me da mucha risa como Estefanía menciona que los gobernadores están haciendo campañas y el principal que está haciendo campaña es el presidente.
ya vamos para 2 años donde ha negado que no iba a endeudar a la nación pidiendo préstamos, y hoy, desde el fin de semana, se filtró que ya pidió 5 préstamos a instancias internacionales para mantener sus programas sociales. Entonces, quien está haciendo campaña, pues es evidentemente la 4T. Y si además o intentan manipularnos, o realmente el director general de comunicación social cometió un error e inventa y pone nombres de personas, que es peligroso, pero pone nombres de personas que luego se deslindan de estas cosas, pues la verdad es que esto es un chiste, este gobierno es una gracia. Yo la verdad me la pasé muy contenta, les agradezco por haberme hecho un día de encierro tan divertido, bailé muchísimo la boa, y pues yo lo descalifico, yo creo que es absurdo, y si fue un error del director de comunicación social, de verdad, qué pena. Si fue un tema de manipulación para desviar la atención acá, pues qué divertido, ¿eh? Bueno, eso justamente nos dicen en Twitter, que la boa es un distractor del presidente con fines para subir su popularidad. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Yo creo que auténticamente habrá llegado este documento a Palacio Nacional. No se ha comprobado su veracidad ni su autoría, pero a juzgar de lo que dice y a juzgar de cómo se está comportando varios sectores de la oposición de derechas, de la reacción, pues me parece que pues sí comparte muchos de los rasgos, y sobre todo, pues tampoco habría que espantarnos. No dice que... La verdad es que no está planteando ninguna ruta ilegal, sino que está planteando coaliciones políticas, está planteando métodos de acción. Eso sí me resulta, si de ser cierto, pues qué denigrante para los analistas, porque los pone en el mismo paquete que los influencers en redes y los cree mercenarios dispuestos a ser comprados por el mejor postor, a los analistas políticos críticos de la 4T, en donde en el punto 6 dice contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas, poniéndolos, digamos, en el mismo saco. Pero bueno, más allá de estas especulaciones, pues ya empieza la rebatinga política por las elecciones intermedias, y yo sí veo un panorama en donde, para intentar contrarrestar su debilidad política, los partidos tradicionales busquen todos coaligarse. Me refiero PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y los que se sumen en los nuevos registros, como podría ser México Libre u otro. Y lo que sí es cierto es que luego en la política hay sumas que restan. Así que bueno, habrá que ver qué. Bueno, lo cual sería completamente válido, ¿no? Si hiciera, digamos, un frente electoral en contra de Morena como tal. Martín, rapidísimo, por favor, porque nos queda poco tiempo. A mí no, yo no estoy tan contento como Ana. Yo creo que o sea, ni contento, me da pena, me da vergüenza, porque lo único que muestra esto es que no hay oposición realmente. Eso de que hay muchas oposiciones no me queda claro, no hay un discurso articulado. Y efectivamente lo que dice el documento, pues es muchas de las cosas que se deben de hacer, y si se hizo por el propio gobierno, como se especula, o Morena, etcétera, pues entonces no hay nada nuevo bajo el sol, lo cual quiere decir que nos están rebasando en todos lados en materia política. Y entonces yo sí estoy preocupado, porque no veo cómo la vamos a ganar a Morena en el 2021. Yo sí quiero quitarle la cámara, yo creo que hay que apostarle mucho a los liderazgos locales, pero no veo cómo se haga esa gran coalición cuando todo el mundo sigue hablando de todo menos de las elecciones, de salir a hacer campaña, y seguimos enfrascados en el discurso del presidente que pone la agenda. Sí. Y finalmente, velo rapidísimo porque nos tenemos que ir también. Bueno, a ver, a mí me parece claro que en un país en el que hemos tenido tantas guerras y campañas en contra de candidatos que no les acomodan, y que ha denunciado el presidente en un montón de veces, la Operación Berlín, entre otras, pues no queda tanta duda de que esto exista. Coincido con Alejandro en que si es una cosa que se está organizando así, tal cual, digamos, sin una manera de hacer una campaña negra que está dentro de los límites de la ley, ok, está bien. Y del otro lado también coincido con Martín. Me da risa que esa sea que usar influencers y TikTok crean que les va a ganar elecciones, porque claramente no. Lo que pasa es que es una oposición muy lejana a la gente, y por eso yo no creo que haya manera de que puedan disputar ningún espacio en el 21 y en el 24. Desafortunadamente esa es la oposición que se supone que está defendiendo la democracia. Me parece bien que se denuncien ese tipo de cosas, y que también hay que decir que hay un esfuerzo que se manifiesta en bots, que se manifiesta con dinero, que se manifiesta en agresiones planificadas en contra de personas, en noticias falsas, que lo que quieren es hacer una suerte de golpe blando, como se ha dicho en varias ocasiones. Así que yo no dudaría de esta información, pero tampoco me resulta excepcional.
Bueno, pero fue un tema que estuvo en redes sociales todo el día y que mañana van a seguir discutiendo. Gracias a los 4, cuídense mucho, nos vemos por acá a ustedes el próximo lunes y mañana se quedan con Veloz al frente, punto y contrapunto. Gracias, chicos. Hacemos una pausa, regresamos después con la paparrucha de la noche, no te vayas.